dejamos un problema la clase pasada. Entonces les comento ya que se vayan añadiendo todos los demás estudiantes, entonces vamos a retomar el problema de la última clase, ¿no? Estábamos en esto, ¿sí? Teníamos este problema, vamos a recordarlo un poquito, era determinar entonces el tamaño de los tornillos. Nos decían que si era un empotramiento o era una articulación, pues con todo rigor no es ni ambos, ni uno ni otro, pues las condiciones en la vida normal no son empotradas ni articuladas, sino son más o menos, algunos se parecen más empotrados, otros articulados. Hay algunas cosas que son casi perfectas, pero que son muy pocas, ¿no? Entonces vamos a poner que este fuera articulado, su comportamiento sea muy cercano a articulado, ¿sí? Porque entonces si lo pongo empotrado se convertiría en hiperestática, ¿sí? Ya sería mucho más difícil determinarlo, no es parte de la clase. Disculpe, ¿alguien ve algo de la clase? ¿Alguien está viendo? No sé si mi internet. Alguien que conteste, al joven o al estudiante o a mí, ahora sí. Sí, se está viendo todo. De hecho, sí. Bueno, sí lo veo porque se ve una pantallita roja, bueno, se ve toda la pantalla de color, un marco color rojo, que quiere decir que se está compartiendo a todos, pero si alguien no lo ve por una circunstancia, pues me dice, ¿no? ¿Sale? Entonces continúo, ¿sí? Esperemos que arregle su situación, ¿sí? Que ya se pueda ver, ¿sí? Bueno, continúa entonces. Calculamos la reacción en A, en Y, que es la unidad que teníamos, era 2.5 kilonewtons, sosteníamos estas fuerzas que tenemos aquí, una fuerza triangular, una carga de distribución triangular. Calculamos la reacción, como son 6 tornillos y cada una toma, en teoría, igualmente la misma fuerza, entonces sería 2.5 entre 6, y llegamos que era 0.41, 6.4167, más o menos así, ¿no? Quedamos la última clase, ¿no? Entonces eso quedamos y finalmente, pero todavía no calculamos lo que es el diámetro de los tornillos, porque decíamos que cada tornillo tiene un esfuerzo cortante. Todos estos tornillos que están aquí están en esfuerzo cortante, ¿sí? Todos los tornillos están en esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante de todos los tornillos vamos a determinarlo como función de su área, ¿no? No sabemos su área todavía, entonces lo que vamos a ver es la continuación de ese problema. Entonces, los tornillos están a cortante. ¿Por qué sé que están a cortante? Bueno, porque dije que había dos casos de esfuerzo. Uno, aquí está el tornillo pasa así, ese es el tornillo, pasa en ambas direcciones, aquí está la cabeza del tornillo, se pone el caso. Aquí viene una parte que es la rosca del tornillo, después ya ustedes cuando vean acero van a ver esto, aquí está tal vez la rondana, la tuerca, aquí está, ¿no? No la rondana, sino la tuerca, ¿no? Finalmente aquí puede venir una rondana también más acá, ¿sí? Y aquí está el material, o los materiales, o el elemento, aquí está, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí viene la fuerza, y entonces esto va a sufrir en esta parte de aquí una fuerza cortante. Entonces ese es el diámetro del tornillo, y todo esto va a tener esta fuerza que actúa aquí, F de tornillo. Esto lo voy a poner como un área, va a tener un área B, cada tornillo tiene un área que desconocemos por el momento. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder, ¿no? A continuación, qué es lo que vamos a ver. Entonces voy a agarrar otra hoja para ponerlo más adecuado, ¿no? A continuación. Sale. Estamos ahí, ¿no? Entonces aquí es ejemplo de cortante, ¿sí? Entonces vamos ahí, vamos a tomar estos puntos de aquí, punto 41.7, y vamos a tomar este esfuerzo permisible en 75 megapascales, es lo máximo que puede soportar a cortante el tornillo, 75 megapascales, ¿sale? Entonces tenemos el esfuerzo permisible, vamos a anotarlo aquí, del tornillo, igual a 75 megapascales a cortante. Con una fuerza cada tornillo, kilonewtons, ¿sí? Esas son las fuerzas, esos son los valores, ¿sí? Y ya finalmente es prácticamente todo lo que debo de conocer. El cortante que va a actuar en el tornillo es la fuerza cortante, el esfuerzo cortante en cada tornillo, voy a ponerle así,
va a ser igual a su fuerza cortante, ¿sí?, entre el área AB. Voy a ponerle así la fuerza del tornillo. Esto debe ser menor o igual al esfuerzo cortante permisible, porque si lo sobrepasa, falla. ¿Sí? Si voy a poner aquí el esfuerzo cortante actuante en el tornillo, ese es el actuante, es mayor que el esfuerzo permisible, se puede decir que hay una falla. Y eso es lo que no queremos. Queremos siempre que sea menor. O teóricamente no es que vaya a fallar exactamente en ese momento, sino que probablemente haya grandes deformaciones, empiece a deformar bastante el tornillo, va a haber esfuerzos muy grandes, etcétera. Puede haber muchas cosas que pueden ocurrir antes de que ocurra. Acuérdense que tenemos un factor de seguridad bastante grande en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que efectivamente ocurre la falla. No queremos que se ocurra. Vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Lo que voy a hacer, voy a despejar el área B, ¿no? Al despejar el área del tornillo, se tiene lo siguiente. Lo despejo de aquí, me va a quedar área B menor o igual, si mayor o igual, perdón, pues menor o igual es mayor o igual a lo siguiente. La fuerza del tornillo que ya conozco entre lo que es el esfuerzo permisible en el tornillo, en cada tornillo. Entonces vamos a sustituir los valores ahí. Voy a convertir a newtons esta parte para trabajarlo mejor. Y entonces el esfuerzo permisible va a quedar igual en 75 megapascales. Lo que me resulte de aquí, tal cual va a ser en newtons, ¿no? Tal cual la conversión. Entonces hacemos el cálculo, pues ya no utilizo la computadora de ahí, es 417 entre 75. Nos da un valor bastante pequeño, 5.56 milímetros cuadrados. Que es muy, muy pequeño en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es para fuerzas de este tipo. Deberíamos de tener fuerzas más grandes para lo que tenemos aquí. Y eso es debido a que aquí tenemos solamente 6 kilonewtons, que efectivamente nos da una reacción bastante pequeña. Debemos de tener unas reacciones un poquito más grandes de la ahí establecidas, pero bueno, vamos a considerar que eso fuera lo que tenemos hasta el respecto ahorita, ¿no? Con 417 y 75 megapascales, esta fuerza, este área que yo requiero es bastante pequeña. No tenemos áreas tan pequeñas de tornillos, para decirlo así. Vamos a suponer que los tornillos son en función de octavos de pulgada normalmente, ¿no? En el mercado, pues los tornillos más pequeños, no comerciales, porque los que son de acero estructural, pues son de diámetros mucho mayores. Vamos a suponer que sea un tornillo para uso más doméstico, que podamos tener en diámetros menores a media pulgada, ¿sí? Se me ocurre que un diámetro comercial, cualquiera va a dar esas cantidades tan pequeñitas, ¿sí? Fácilmente uno de los más pequeños, incluso de un octavo, menos de un octavo. Por ejemplo, de un octavo de pulgada, que puede ser muy pequeño, ¿sí? Esos son de un octavo, tiene un diámetro de 3.18 milímetros, que es bastante pequeño comparado con el de pulgada, que es 12.7. Pero vamos a ver si satisface el área AB de un octavo. Voy a poner así, igual a pi entre 4 por el diámetro de 3.18 al cuadrado. Esto da más que lo que estamos ahí estableciendo, ¿sí? Y por esto da 7.92 milímetros cuadrados. O sea que sí nos da un octavo, que es mucho mayor a 5.56 milímetros cuadrados. Puedo utilizar este tipo. Ya parece que más pequeños que ese tipo. Yo además a ojo, ¿no? Lógicamente puedo determinar cuál es el diámetro correcto. Si yo quiero el diámetro correcto, imaginas que me dice, no, pero tú dame el diámetro exacto que voy a tener, ¿no? Entonces, si quiero el diámetro exacto, hago lo siguiente. El área B va a ser igual a pi entre 4 entre el diámetro del tornillo requerido, le voy a poner así, al cuadrado, igual, que debe ser mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual a 5.56 milímetros cuadrados. Entonces, lo que hago es despejar aquí el diámetro. Diámetro B del tornillo requerido va a ser igual a 5.56 milímetros cuadrados. Lo voy a poner todo por 4 entre pi, la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Entonces ya
Aquí me da exactamente el diámetro que yo requiero, ¿sí? Que es lo que vamos a determinar, que es lo que queremos determinar finalmente. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 4 por 5.56, ¿sí? Entre lo que sería pi, ¿no? Ya finalmente, ok. Eso me da a mí 2.66 milímetros. Ese es el diámetro que requerimos, 2.66 milímetros. Sé que yo tenía 3.18, creo yo que no creo que tengamos otra menor, ¿sí? Que esa, ¿no? Ya serían diámetros relativamente muy pequeños, ¿sí? Que podríamos tener. Sí, efectivamente. Ya son esos, el de un octavo sería prácticamente el más pequeño, ¿no? Que es, efectivamente, el que necesitamos es menor que el de el diámetro de un octavo, que es igual a 3.18 milímetros. Entonces podemos emplear tornillos que son muy pequeños, de un octavo de pulgada. Estos tornillos de un octavo de pulgada van a estar un poco sobrados, pero van a ser, tiene capacidad suficiente y área suficiente para poder soportar el cortante y tener un esfuerzo cortante menor al esfuerzo cortante permisible. Debe cumplirse esa condición, ¿no? Mejor dicho, esta condición se debe cumplir siempre, que el esfuerzo actuante en el tornillo sea siempre menor al esfuerzo permisible. Si cumplo esa condición, ok, es adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente debemos de considerar en nuestros casos, ¿no? En todos los casos que estemos analizando, ¿no? Bueno, entonces hicimos ya finalmente este caso para lo que sería el esfuerzo permisible y también tomamos en cuenta lo que sería el esfuerzo cortante. Entonces ya tenemos en cuenta todos los dos casos de esfuerzos, tomamos en cuenta el esfuerzo normal, ¿sí? Y el esfuerzo cortante. Son introducciones a esfuerzos, después retomaremos más adelante todo esto de una forma un poquito más adecuada, veremos la fórmula de esfuerzo flexionante, la fórmula de esfuerzo cortante y calcularemos ya después todo esto de una forma un poquito más adecuada. Aquí solamente son esfuerzos promedios que hay sobre el elemento. ¿Sale? ¿Hay dudas? Si hay dudas, adelante. Si no, continuamos con el siguiente tema, ¿no? Entonces dejamos aquí esta parte de esfuerzos, la introducción. Acuérdense que esto es introducción de esfuerzos, no quiere decir que todo esto ya será finalmente lo único que veremos: esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Después lo vamos a ver con un poquito más a detalle. Vamos entonces ya vimos la parte de esfuerzos, vamos a retomar la otra parte que tiene que ver con deformaciones, ¿sí? Acuérdense que esfuerzos y deformaciones están de la mano, entonces una parte es esfuerzos y otra parte es deformaciones. Vamos a ver cómo vamos a medir las deformaciones en un cuerpo elástico. Tenemos un cuerpo elástico como este y tenemos dos puntos unidos, ¿sí? Mediante una línea, ¿no? Entonces voy a llamar este punto A y un punto B, ¿sí? Y de repente, en un instante, esto va a estar sujeto a fuerzas y de repente, no sé qué fuerzas lo van a provocar, pero va a deformar el cuerpo, se va a deformar, ¿sí? Entonces, esto va a sufrir una deformación y el cuerpo cambia de forma y cambian de ubicación los puntos A, ¿sí? Prima y por acá B prima, de tal manera que cambie incluso, que eso se hizo así, ¿no? Todo lo que sería la ruta cambió completamente, ¿no? ¿Sí? Entonces alguien me dice, oye, ¿cómo le hago para medir cuánto se desplazó A y cuánto se desplazó B, a prima, a B prima, y cómo le hago para medir esa deformación? Si a alguien se le ocurrió, bueno, vamos a hacerlo de alguna u otra forma, y entonces de repente esto yo le llamo una distancia delta S, y aquí se surge una distancia delta S prima. Todos los que están a la derecha son primas, esto ya deformado, sin deformar, voy a poner aquí, antes de la aplicación de la carga, si ustedes quieren, y este ya es el deformado ya después de la aplicación de las cargas. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuánto se deformó, o una medida, una cantidad que me sea razonable y me indique cuánto se deformó en realidad? Digo, oye, pues, ¿cómo le hacemos? A mí se le ocurre una idea, ¿qué tal que si medimos la deformación que ocurre en ese cuerpo de esta manera, empleando una cantidad que llamamos deformación unitaria, ¿sí? La deformación unitaria que hay de A', B' va a ser igual a lo siguiente. Es una deformación promedio en realidad,
¿sí? Va a ser igual a esto, ¿no? Va a ser a la deformación prima S ya deformado, ¿sí? La deformación completa menos la deformación inicial, ¿sí? Entre la deformación inicial del cuerpo. Esa es una medida de la deformación que hay de A a B, ¿no? Prácticamente. Una vez que ocurre la deformación de A a B, pues sería prácticamente eso. Digo, perfecto, ¿no? Me gusta, ¿no? Esa es una medida, pero esa es en realidad una medida promedio, es la deformación entre dos partes o dos puntos. Si alguien de repente dice, ¿y qué tal? Ese se conoce como deformación. Vamos a ver cómo se conoce esa parte de aquí, es una parte interesante. Ya medimos deformaciones, tiene una relevancia bastante fuerte, se le conoce como deformación unitaria. ¿Sí? Deformación normal, bueno, le ponen deformación unitaria promedio, le voy a llamar así, ¿no? Algunos se llaman como deformación normal unitaria promedio, lo llaman nada más como deformación unitaria promedio. Normalmente nada más es un punto de vista más corto, ¿sí? Que le llaman. Está entre dos puntos A y B, es real como la deformación promedio que hay entre A y B en esa línea A y B. Y muchas veces necesitamos saber cuál es la deformación en un punto de un cuerpo elástico. A veces cuando se quiere una deformación en un punto, en un cuerpo elástico, lo que se hace es con respecto que delta S tiende a 0, ¿no? Bueno, pues es un punto de vista. Ahorita voy a ver lo que dice, unos cálculos numéricos al respecto para ver las formulaciones exactas. Estamos tomando en cuenta este cuerpo, igual que lo que dibujé, entonces la deformación promedio delta prima S menos delta entre delta S. La deformación en un punto es cuando B tiende a lo largo de N, pero sigue siendo en el límite, sigue siendo exactamente la misma cantidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto, si ustedes ven, si esto tiene arriba milímetros, unidades, voy a poner aquí, como dice arriba, unidades, pues si esto tiene milímetros, está sobre milímetros y las unidades son adimensionales. No tiene unidades normalmente, ¿no? Mejor dicho, no normalmente, sino nunca tiene unidades. A veces se pone milímetros entre milímetros y nada más. Bueno, esa es deformación normal unitaria promedio. Me mide el cambio de longitud de un cuerpo por unidad de longitud. Es lo que mide la deformación unitaria. Sin embargo, no es suficiente para medir toda la forma en la cual un cuerpo se va a deformar. Un cuerpo se puede deformar en realidad por un cambio. Esto es lo que va a medir, si lo somos un poquito razonable, lo que mide son cambios. Hace ver como si se hace más grande, si se hace más pequeño, etcétera. Hace cambios de volumen. ¿Qué pasa si yo quiero medir otras cosas? No, yo no quiero medir cambios de volumen. ¿Qué pasa si de repente yo quiero medir cambios de forma? ¿Puede haber cambios de forma? Sí puede haber cambios de forma. Entonces de repente tengo otro cuerpo y en vez de tener un punto voy a dibujarlo así, más puntos, ¿no? Bueno, mejor no. Voy a dibujar un poquito más grande el cuerpo para que tengamos ahí un poquito más grande, ¿sí? Y voy a poner un punto acá, un punto por acá, y aquí trazamos una línea, ¿sí? Hasta acá, y aquí trazamos otra línea hasta acá. Quiero hacer así, A, de repente tengo aquí el B, aquí tengo el C. Y entre A y B, C hay 90 grados, ¿sí? Entonces aquí hay y medios, ¿sale? Entonces, de repente tengo un elemento A, B y C que hay 3 puntos en ellos. En esos 3 puntos forman 90 grados. Y de repente ese sin deformar. De repente el mismo cuerpo ya deformado, por acá cambia de forma. Y aquí está el punto, voy a dibujar inicialmente el punto A. De repente por acá sería A', P', y de repente por acá exageradamente cambió acá el C', ¿no? Y este ya es otro ángulo, ¿sí? Este ángulo voy a llamarle como gamma, que es menor a pi medios. Entonces hubo un cambio en cuanto al ángulo interior. Cuando hace cambios en los cuales disminuye su valor 90 grados, son deformaciones que se le conocen como deformaciones angulares. Es la deformación unitaria cortante o deformación, le llamo como deformación angular también, ¿no? ¿Sí? Entonces, este cambio de longitud, que ese cambio de ángulo, mejor dicho, lo vamos a poner como un gamma nt igual a la diferencia entre pi medios menos el cambio de longitud que se va teniendo
en el elemento, ¿no? ¿Sí? El pi medio es lo que se cambia. Entonces vamos a poner que ese ángulo gamma va a ser el siguiente. Entonces vamos a tener que gamma, que aquí le llama como gamma nt igual a pi medios menos, aquí pone un límite, pero bueno, ya sería el ángulo, no es el gamma, sino que sería ya la diferencia final, menos el teta valor, ¿no? Teta. En el límite lo está poniendo, pero en realidad es esto lo que define. Eso se conoce como deformación. ¿Dice gamma qué? Es que no entiendo. Gamma nt. NT. Deformación unitaria cortante. Pero ya ahorita vamos a ver por qué le llamamos así. Hoy le llamo como deformación angular. Lo podrá decir angular. Porque mide ángulos en realidad. Entonces, una cosa, este sitio, tampoco tiene unidades, mejor dicho, podemos ponerle unidades, en realidad sí tiene unidades, de radianes, normalmente tiene unidades de radianes, o puede tener unidades de grados, ¿no? Puede ser grados, radianes, etc. Este sí puede tener unidades. Si vemos aquí, ¿por qué ponemos gamma nt? Sigue siendo la misma condición, aquí podemos ver una figura, de pi medios cambia, y aquí sería el ángulo teta prima, A', B' y C' forman menos de teta prima, forma menos de 90 grados. Cuando B tiende a lo largo de N, ese es N, y N y T vienen siendo como los ejes. Entonces, por eso a mí me faltó nada más dibujar estos ejes N y T, por eso se llama gamma NT. Pi medios menos el límite conforme P tiende a o C tiende a, es para medir lo que sería el cambio angular en el punto A. Básicamente, ¿no? Lo que nos está diciendo. A continuación vamos a ver un poquito de esto, porque en realidad creo yo que no vale la pena. Lo que sí vamos a hacer es calcular un poco acerca de la deformación en una barra, ¿no? Vamos a hacer los cambios de ángulos que puede sufrir un cuerpo, ¿no? En realidad, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer un ejercicio que nos pueda medir esas deformaciones. Bueno, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Para que podamos medirlo rápidamente. Uno de estos ejemplos vamos a tratar de tomarlos en cuenta. Puede ser este 2.5, ¿sí? Dice, la viga rígida se sostiene mediante un pasador, aquí en A, y por medio de alambres, lo que serían estos dos, BD y CE. Si la carga distribuida ocasiona que el extremo C, este extremo C, se desplace 10 milímetros hacia abajo, esto va a 10 milímetros, determina la deformación unitaria normal, desarrollan los alambres, CE es este, y BD. Entonces que es sencillo, pero si quieren lo hacemos para que vean ustedes cómo se calcula. Eso es muy simple, ¿no? Incluso vamos a hacerlo con otros datos para que ustedes vean a continuación. ¿Sale? Bueno, aquí faltó, para que quede completo, nada más el problema, que aquí está sobre un eje N y sobre un eje T. Entonces, por eso decimos gamma, el ángulo NT, y esto voy a borrar para que no se equivoquen, bueno, me equivoque también yo, y este es teta, mejor dicho. Vamos a ponerle bien. Este es el ángulo teta. Entonces, ahora sí, gamma nt es igual a pi medios menos teta. En el límite, en A, exactamente, entonces va a ser ese sería como la deformación angular promedio, nt es igual a el límite, ¿sí? Cuando B tiende a y cuando C tiende a, los dos, de pi medios menos teta. Entonces ya hacemos el límite, lógicamente pi medios quedaría por fuera, y entonces sí ya tomaríamos, sería exactamente sobre el punto A. Pues vamos a ver el ejercicio, ahora sí. ¿De acuerdo? Si hay una duda me dicen, si ahí tienen dudas sobre lo que estamos viendo. Ejercicio. Deformación unitaria normal promedio. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver un poquito de lo que el ejercicio que estuvimos viendo hace ratos. Bueno, decía algo como esto, calcular lo que sería la deformación angular en los cables, determine la deformación unitaria promedio no es que el promedio, la única diferencia entre promedio y un punto es que el punto es exactamente en uno y el promedio es sobre un solo cable completo, etcétera, ¿no? ¿Sí? En los dos cables de la siguiente figura.
no me acuerdo cómo es, lo vamos a hacer uno como nosotros quisiéramos, no vamos a pegarnos tanto a lo que dice el libro, ¿no? Voy a dibujar aquí esto así, voy un poquito hacia abajo, nada más, ¿sí? Bueno, esto tiene una articulación, entonces podemos dibujar la articulación en un punto. No sé si para girarlo. Lo que me ocurre es que si se tiene un giro, si no tiene un giro, entonces vamos a tener que moverlo, ¿no? Puedo hacer aquí, bueno, voy a quitarlo un poquito. Voy a dibujarlo, bueno, va a estar así, aquí así. Esta es la articulación, quiere decir que aquí hay un elemento, está así. Y por aquí hay dos cables con diferentes, voy a poner un cable de diferentes longitudes, uno más pequeño, voy a ponerle aquí un punto, esto va a ser lo que fuera el punto A. Aquí va a haber un punto B, así. Así puede ser un poquito más, hasta aquí. Este fuera el B, ¿sí? Este fuera el C, y por acá hasta el final. Un poquito más grande, nada más, la diferencia. Este fuera el D y este fuera el E, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí voy a dibujar incluso otra carga distinta, que sea diferente. Vamos a poner una carga triangular ahora sí. Igual, y vamos a poner una carga diferente. Una carga triangular, pero que comenzara por aquí. ¿Sale? Voy a comenzar por acá, esta carga, nada más para hacerlo un poquito más difícil o diferente a lo anterior. Así. Y por acá podemos poner también una carga puntual, ¿no? Pongo una carga puntual más o menos por aquí, así. ¿Sale? Y vamos a darle ciertas, y ahora sí, vamos a darle valores, etcétera, todo esto. Esta distancia, pues sí lo vamos a tener que determinar. Esta distancia de aquí a acá vamos a ponerle como 2 metros, y esta parte de aquí a acá vamos a ponerle 3 metros. ¿Sí? Vamos a poner que esta distancia de aquí a acá también sea de unos 4 metros y 4 metros, más o menos. Y de aquí vamos a ponerle unos, de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Sale? 2 metros y 2 metros. Y vamos a ponerle valores que tenga unos 8 kilómetros por metro y este sea 25 kilómetros. Entonces aquí ya tenemos nuestros valores ya definidos de antemano, ¿sí? Entonces, primeramente, vamos a poner una serie de pasos que hay que seguir. Voy a ponerle aquí nada más pasos. Primero sería calcular reacciones. Primeramente hacer un diagrama con lo que sería un diagrama con las reacciones. ¿Ok? Necesito un diagrama con las reacciones. Aquí va a haber R a Y. No pongo R a X porque ya sé que R a X es igual a 0. Pues si quieren lo ponemos, ¿no? Esto va a ser esto solamente va a generar tensiones, y esto va a generar tensiones, bueno, mejor dicho, al revés, por las fuerzas que estoy poniendo, ¿sí? Incluso le voy a dejar este signo así, pero en realidad esto va a generar finalmente una fuerza en sentido contrario. Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, en esa dirección vamos a ver si es hacia arriba o es hacia abajo, o puede ser de compresión o de tensión. Aquí voy a dibujar, en vez de un cable, voy a dibujar un elemento, ¿no? Un elemento tipo cable. Porque puede ser que sea compresión, y en realidad puede ser que sí sea compresión hacia arriba, ¿no? O voy a dibujarlo al revés, voy a dejarlo así, que sea cable. Pero voy a dibujar las cargas al sentido contrario, para que no haya ningún problema de que esté, porque sí es diferente que esté a compresión, ¿sí? Entonces solamente estas fuerzas van a estar hacia abajo, ¿no? Eso es lo que voy a cambiar nada más. Entonces esto va a bajar para que todo esté a tensión y no haya problemas que de repente esté a compresión, porque no estamos trabajando compresiones todavía. Sí, ok, ya quedó bien. Entonces, ahora sí, esto va a ir hacia abajo aquí, estas son hacia abajo, esto lo voy a llamar como un RCB o BC, si ustedes quieren. BC, vamos a poner primero B y luego C, y aquí un RDE. Estas son reacciones, finalmente,
lo que hice finalmente, si ustedes quieren ver de una forma u otra, es que yo hice más o menos esto así. Hice un diagrama de cuerpo libre donde puse las reacciones aquí y corté como si hubiera hecho un corte por ahí. Tomé todo esto. Y finalmente, a la hora de cortar esta parte por aquí, me surgen estas fuerzas que están acá, definidas ahí. No me surgía, bueno, las fuerzas también deberían de ser el sentido contrario, con todo rigor, ¿no? Yo las puse y ya me quedé con la versión anterior, ¿sí? Pero ya lo que es esta parte de aquí es hacia sentido contrario, ¿no? Ahora sí, este hacia acá y este hacia acá. ¿Okay? A la hora de hacer el corte, lo que es esta línea cian, entonces me surge esta fuerza y esta fuerza que surge en el cable, que me define finalmente el equilibrio completo que hay en el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, que en teoría tengo 4 incógnitas, pero no, bueno, en realidad voy a tener, vamos a ver cuántas tenemos en realidad, vamos a ver si lo podemos definir de antemano, ¿sí? Porque entonces voy a tener 4, vamos a ver si podemos resolverlo. Vamos a ver qué dice el problema, a ver si tenemos algo del problema, parece que no, está definido adecuadamente, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos determinar, nos dice que va a tener un desplazamiento de 10 milímetros hacia abajo, ¿sí? Bueno, la carga queda de más, ¿sí? Porque en realidad se volvería hiperestático. Si esto se va a deformar 10 milímetros hacia abajo, ocurre lo siguiente. Ya todo lo demás no vamos a calcular reacciones porque las reacciones son, en teoría, hiperestático el cuerpo. Esta parte D se desplaza. Voy a poner cuánto se va a desplazar. 20 milímetros hacia abajo. No voy a resolverlo con las reacciones, ese es el diagrama y las reacciones quedan ahí, porque tengo 4 reacciones y no puedo terminarlas con las ecuaciones de equilibrio. Pero si la viga es rígida, esta parte de aquí es una viga rígida, entonces su deformación, y esta es una articulación, va a quedar de la siguiente manera. Voy a poner la articulación aquí, voy a poner todo lo demás como una línea, ¿sí? Entonces esto va a quedar de esa manera. Entonces cuando yo le aplique esos 10 milímetros, como la viga es rígida, lo único que va a hacer es va a girar, ¿sí? Entonces va a girar de esta manera, así. Y esta parte de aquí hasta acá es la deformación de 20 milímetros. Entonces yo tenía acá, vamos a ver que esto estaba aquí, esto estaba aquí, entonces pasó finalmente hasta acá. Y esta parte que tenía aquí, pues pasó hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay ningún problema, ¿sí? Aquí yo tengo una deformación de esta parte de acá, de D hasta E, igual a 20 milímetros. Es la deformación, pero no sé cuánto se deformó aquí, que voy a llamar como deformación de B a C. ¿Ok? Pero eso se puede calcular por triángulos semejantes porque yo tengo las distancias. Estas distancias se conocen. Esta distancia yo dije que valía 4 metros. Y esta otra distancia dijimos que valía 4 metros. Entonces, por triángulos semejantes podemos resolver el problema. Vean, ni siquiera tenemos que calcular nada. Entonces, podemos ver que delta BC, ¿de acuerdo? Entre 4 metros, porque ese es el triángulo que estoy considerando aquí, ¿no? Este es el triángulo. Va a ser igual el triángulo mayor, que es de 20 milímetros, entre 8 metros. Estamos exactamente a la mitad, ¿están de acuerdo? Entonces, delta BC debe ser exactamente la mitad, 10 milímetros. ¿Ok? Si esas son las distancias que estamos considerando, solamente serían 10 milímetros. Entonces, ya tenemos esa parte. Entonces, solamente aplicamos la deformación unitaria promedio en el cable. ¿Cuál? Primero el BC va a ser igual. Hicimos una fórmula que en realidad la fórmula la podemos simplificar un poco. La fórmula decía delta prima S menos delta S entre la deformación, entre lo que sería la longitud inicial. Este menos este sería la deformación completa menos la deformación inicial, pues va a ser igual a la deformación del cuerpo, ¿no? La deformación, la longitud deformada menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Estos dos me va a dar igual al delta BC, que voy a poner como delta BC entre la longitud de BC, lo voy a llamar así. Esto va a ser igual a 20 milímetros entre 2000 milímetros. ¿Vale? Entonces ya podemos hacer 0.02, sino bien 0.01 de deformación unitaria. Esa es la deformación unitaria que tengo en esa parte de ahí, ¿no? Entonces con eso ya, es que esos son valores muy cercanos
que se obtiene, ¿no? Esas son, en realidad, son muy pequeñas las deformaciones unitarias promedio, que es el 1 por 10 a la menos 2, y veces que no tiene unidades, a veces se puede poner milímetros entre milímetros, ¿sí? Normalmente, incluso esa deformación unitaria 0.01 es una deformación relativamente grande para algunos materiales, tal vez para un cable no sea tan grande. Si yo tuviera un acero, serían deformaciones bastante grandes que tendría el acero, o concreto serían deformaciones. El concreto no podría soportar ese tipo de deformaciones, la verdad que fuera un concreto con mucho acero a tensión, ¿no? Bueno, la siguiente va a ser igual, el delta DE es lo mismo. Voy a poner nada más la deformación en DE entre la longitud de DAE, es la deformación promedio. 40 aquí va a subir al doble entre lo que tiene de longitud, que sería 3 metros. La longitud inicial, la longitud no deformada. Este es igual, este sería como cercano a 1.33 por 10 a la menos 2, ¿sí? Sí, 1.33 por 10 a la menos 2. Normalmente es notación científica porque de repente son muy pequeños. Podemos poner milímetros entre milímetros y manejamos el sistema internacional de unidades, o podemos dejarle sin unidades, no hay ningún problema. Bueno, vean ustedes que este problema, como le dije al principio, pues es muy rápido, y solamente para ejemplificar cómo podríamos calcularlo. Son deformaciones relativamente bastante bajas, ¿no? Y son así que lo que vamos a utilizar. Entonces, hay dos tipos, en resumen, vamos a ver qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita. Hay dos tipos de deformaciones en un cuerpo. Uno, que es la deformación unitaria. Perdón, ingeniero, en este caso había dicho que las unidades eran adimensionales, ¿verdad? Sí, y siguen siendo dimensionales. Si tú divides milímetros entre milímetros, ya no queda nada. Sigue siendo dimensional. Puedo poner pulgadas entre pulgadas, pie entre pie, metro entre metro, ¿sí? No importa, sigue siendo dimensional. Puedo dejarla sin unidades. A veces se colocan milímetro entre milímetro, ¿no? Pero pues a veces se queda sin unidades. Así es. La deformación unitaria mide cambios de volumen en el cuerpo. Y el otro es la deformación unitaria cortante. No es muy común que yo no le llamo deformación unitaria cortante. Y la deformación unitaria cortante mide cambios de forma. Esta va a ser en ángulos, esta última va a ser en ángulos, y la primera va a ser solamente dimensional. Y son ángulos relativamente muy pequeños, que casi siempre utilizamos una notación científica para poder verlos de una forma un poquito más exacta en cuanto a las unidades que intervienen en ellos, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de lo que es la deformación angular para que ustedes lo vean, ¿sí? Cómo trabaja, ¿sí? Y qué es lo que necesitamos al respecto. Vamos a poner un ejemplo de deformación angular. Me gusta más angular, pero bueno, es lo mismo, suponemos ahí lo que marca el libro, ¿no? Gran parte de las veces lo vemos como deformación angular, o yo lo conozco como deformación angular, ¿no? ¿Vale? Vamos a tomar este del libro, que es la parte de abajo. Este es un apoyo, para mí es un apoyo elastomérico. Los apoyos elastoméricos son los apoyos que se utilizan en los puentes, simplemente apoyados, que están formados. Este es un apoyo elastomérico reforzado con placas de acero. Estas son placas de acero, y esto que está en medio es un elastómero. El elastómero es un un hule especial bastante rígido, negro, como cualquier hule, es negro completamente. Y tiene ciertas características de deformación angular, de módulo acortante en realidad, ¿no? Entonces aquí hice unas tiras de nylon, que para mí serían un neopreno, se funde y se pegan placas de vidrio. Bueno, aquí tiene placas de vidrio. Al calentar de manera moderada, el nylon se vuelve blando, mientras que el vidrio se mantiene aproximadamente rígido. Al tener la deformación unitaria cortante promedio del nylon, ¿sí? Esta parte de aquí del nylon, no lo que es el vidrio, ¿sí? Acortante debido a la carga P, cuando el cambio de forma que se muestra en la figura. Voy a hacer uno igual, pero lo que sería para lo que es un elastómero. Como aquí determine, ¿sí? La deformación angular
del neopreno del siguiente apoyo. Un apoyo elastomérico, o sea, las unidades que tienen nada más aquí. Bueno, vamos a ponerle esa definición, vamos a poner lo más pequeño que sea posible. Vamos a ver si podemos dibujarlo un poquito más exacto con estas herramientas. Vamos a ver que fuera, cada uno fuera uno. Pero así, ¿ok? Y vamos a ponerle, normalmente son placas de acero, estas son placas de acero los extremos. Una placa de acero acá arriba, es exagerado porque las placas de acero son extremadamente pequeñas. Una parte de neopreno de las placas de acero, otra parte de neopreno y placas de acero. Estas son placas de acero, para así, placas de acero, una placa de acero y otra placa de acero. Es como un sándwich, ¿sí? Trabaja como un sándwich en placas de acero y lo que es neopreno, porque el neopreno en sí pues tiene poca capacidad, entonces lo que hace finalmente las placas de acero es darle más estabilidad. Entonces esos son los apoyos, ese se coloca un apoyo de puente, y aquí viene, que imagínense que viene el arriba, va a soportar el peso de la viga, ¿no? Y a veces puede, no a veces, sino que frecuentemente puede tener un desplazamiento lateral por el efecto del frenaje, ¿sí? O por efecto incluso de lo que sería deformación, dilatación o contracción de la viga, ¿sí? Entonces va a tener una fuerza P. Entonces esto se va a desplazar, las placas de acero como son muy pequeñitas, vamos a darle aquí el dimensionamiento, aquí le voy a dar. Ahí manejaba 3 milímetros, voy a manejar 2 milímetros aquí, normalmente parece que es entre 2 y 3 incluso. Vamos a manejarlo en 3 milímetros. Y esto puede ser muchísimo más grande, vamos a manejar unos 20 milímetros. Y así vamos a ir, 3 y otros 20 milímetros. Otros 3, las placas son lo más pequeñitas que se pueden. En realidad, pues las placas no tienen que ser muy grandes. 20 milímetros y 3 milímetros. ¿Okay? A la hora de desplazarse, pues lo que se va a desplazar es hacia acá. Puede poner exageradamente cuánto se va a desplazar en realidad. ¿Sí? Se desplaza todo esto hasta por acá, ¿no? Se puede que ese es el desplazamiento final. No debe desplazarse demasiado teóricamente. Vamos a poner que se desplaza unos 10 milímetros. ¿Sí? ¿Cómo se va a desplazar? Pues las placas de acero prácticamente se desplazan como un cuerpo rígido. Y lo que se deforma en realidad, pues es todo lo demás, es esta parte de aquí. Y esto se desplaza como un cuerpo rígido y así va, ¿no? Así va hasta que finalmente llega hasta casi la parte final y ya, ¿sí? Teóricamente más o menos así, ¿no? No quiere decir que así se va a desplazar. Las placas de acero pues no van a perder su forma, ¿sí? Lo que pierde su forma y lo que está cortante son, este es el neopreno. Este es el neopreno. Este es el neopreno. Esto está, acuérdense que esto está a fuerza cortante, esto va a ser un esfuerzo. El esfuerzo pues se va a hacer en cada capa de neopreno, cada capa va a estar sometido a un esfuerzo cortante, pero no queremos calcular esfuerzo cortante, nada más queremos calcular lo que era su cambio de forma, su deformación angular que tiene, ¿sí? Y lo que pierde con respecto a la deformación inicial. Vamos a medirlo, vamos a poner que entonces tendremos que tener qué deformación angular va a tener, vamos a poner que esta fuera nuestros, yo le llamaría aquí como N y como T, vamos a poner esta, y este forma 90 grados aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es el inicial 90 grados, que es igual a pi medio, es el valor inicial. Se supone que el neopreno tiene 90 grados y conforme se va desplazando a 10 milímetros, pues va cambiando su ángulo. Ahora, el ángulo que forma aquí es el ángulo teta, ¿sí? Que por allá medimos. Es cierto que teta es mayor que pi medios, entonces la deformación angular sí puede ser negativa, igual que ahorita vamos a ver que la deformación unitaria promedio también pueden ser negativas, ¿sí? Para calcular esto, pues esto va a tener finalmente un ángulo. Voy a calcular el ángulo que tenemos aquí, este ángulo de aquí a acá, ¿sí? Vamos a ver que todo fuera casi tan pequeñito, veamos que este ángulo lo vamos a llamar, por decir algo, un ángulo alfa, ¿sí? Y ese ángulo alfa lo podemos calcular como sigue.
hay que calcular esta sumatoria, 1, 2, 3, 4. Aquí son, esto en total, la altura. Voy a ponerle como h, igual 1, 2, 3, 4, serían 12 milímetros. 1, 2, 3 más 60. En total va a tener h igual a 72 milímetros. ¿Sí? Entonces podemos calcular el ángulo alfa como el arco tangente de el ángulo que se forma de y, que son 10 milímetros, entre la altura que son 72 milímetros. Para tener más o menos una cierta dimensionamiento. Entonces vamos a calcular lo que sería esa parte deformada. El inverso de tangente de 10 entre 72. Y da .138. Bueno, por lo menos lo tengo en grados. No sé si tenga esto en grados. Ahorita estoy utilizando la calculadora. .138 grados. Vamos a ver cuándo estaría en radianes. ¿Sí? No, parece que sí ya está en radianes, ¿no? ¿Sí? Está en radianes, ya directo. ¿Sale? Ya, ese sí lo tenemos en radianes. Exacto. Entonces aquí nada más le borro, esos son .138 radianes lo que tenemos ahí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si hay un error me dicen, pero estoy seguro que está en radianes. Para la calculadora ya me lo arrojó directamente en radianes. Si tenía ya por default en radianes, entonces esto ya está en radianes. ¿Sí? Normalmente lo manejamos todo en radianes, ¿sí? Entonces ese valor de alfa es .138 radianes. Puedo calcular entonces θ, este valor de θ igual a pi medios más alfa igual a, pues le sigo siendo pi medios más 0.138 radianes. ¿Sale? Entonces ya calculamos ese valor. Y ya nos arroja el resultado. Pi entre 2, 1.578 más los .138, 1.79 radianes. Ahora, si aplicamos la definición, vamos a aplicar la definición de lo que es la deformación unitaria, nt igual a, no vamos a poner el límite, sino directamente pi medios menos θ, que incluso aquí nos va a dar que este y este lo eliminamos, ¿sí? Y nos va a dar a menos 0.138 radianes. ¿Por qué le puse menos 0.38? Cuando pongo aquí este pi medios con este pi medios se va a ir y este va a quedar negativo y entonces va a quedar 0.138 radianes, que es la deformación angular que tengo para este elemento. Es lo que se está cambiando de su forma, ¿no? Este incluso es una deformación angular relativamente grande para bueno, a lo mejor para este elastómero no tan grande, porque los elastómeros pues tienden a deformarse de manera importante ante cargas bastante grandes P, ¿sí? Van a soportar dos tipos de carga, una carga W del peso y una carga P, debido al frenaje o otra serie de cargas horizontales que puede haber sobre el puente, y la debe de soportar con seguridad. Hay unos ciertos límites en esos tipos de apoyos sobre la deformación máxima que pueden soportar de manera lateral y la fuerza cortante que pueden determinar, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser .138 para mí fuerte, pero en realidad para otros casos, pues no, ¿no? Entonces, eso ya tendría que revisarse en un apoyo real de puente. Entonces, eso es lo que quedamos. Normalmente son esas condiciones. Bueno, vamos a ver otra cosa interesante, que aquí vemos que aquí tiene negativo, ¿sí? Las deformaciones angulares, NT, son positivas cuando el ángulo es menor a 90 grados, cuando el ángulo final, θ, es menor de pi medios, y lógicamente es negativa cuando es mayor de pi medios, y la deformación unitaria promedio es positiva cuando el elemento incrementa su longitud. ¿Sale? Y negativa cuando decrece su longitud. Eso es lo que sucede en realidad. Bueno, entonces aquí vimos en general, si vemos un poquito lo que estuvimos viendo hoy,
nada más así rápido, de esfuerzo, vimos solamente la última clase, terminamos este ejemplo de esfuerzo permisible, calculamos entonces cuántos tornillos se requiere, un tornillo de 1/8 de pulgada, no sé si haya exactamente un tornillo de 1/8 de pulgada, por lo menos de manera estructural no los hay, pero a lo mejor mucho más pequeñitos, a lo mejor para fines solamente caseros puede haber o domésticos sí puede haber. Vimos que se daría el diámetro mínimo que se necesita o más allá del diámetro mínimo. Vimos la forma en la cual medimos deformaciones, que son de dos tipos, una deformación angular y una deformación longitudinal unitaria promedio, ¿sí? Hicimos un ejemplo para deformación unitaria promedio y otro ejemplo que acabamos de terminar para deformación angular. Y vemos cuántos son positivos y cuántos son negativos. El día de hoy vamos a tener un poquito más temprano porque tengo otra clase ahorita después a las 4 y para prepararlos antes de comenzar. ¿Les parece que terminemos, aunque sea un poco más temprano? ¿Sí? Unos 10 minutos antes, menos de 10 minutos antes. Entonces, si tienen alguna pregunta, me comentan de la clase. Como creen que se entendió todo está bien. Si hay preguntas, me comentan. Adelante. Pues por mi parte todo está bien, maestro. Ok, perfecto. David, muchas gracias. Bueno, cualquier pregunta más adelante de la clase, de lo que quieran, pues lo pueden hacer, ¿no? Recuerden que tenemos, yo pensaría que 3 a 4 tareas durante el semestre, por ahí les encargaré una. E incluso si ustedes quieren hacer algunas del libro, pueden hacerlas para que vayan practicando y no solamente sea hasta el final del examen, ¿no? ¿Sí? Pero cualquier cosa que quieran hacer, si se ha entendido o no entendido, pues podemos hacer otra serie de dinámicas al respecto. ¿Sale? Una pregunta. Sí, ¿El Roxana. examen lo saca del libro o usted lo inventa? Yo lo invento. Buena pregunta, lo invento y luego me baso a veces el libro, o sea, les cambio valores, lo que sea. En la plataforma Okay. Minos vienen varios ejercicios, varios exámenes resueltos, ¿sí? Ok. Está bien. Gracias. Sí, bueno, gracias. Ustedes. Vamos a terminar, si no hay otra pregunta, ¿ya no hay? Bueno, si no hay, terminamos ahorita.